pasa a vosotros, hermanos? Pueden tomar sus asientos, gracias. Gracias a nuestro hermano que hoy me conceden también la oportunidad de ser quien comparta la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. Vamos a escudriñar este hermoso manual que cambia vidas. Y el título del tema de esta mañana, algunos ya lo han visto, sabrán que se llama El gran llamado de Jesús de Nazaret. El gran llamado, porque nadie en este mundo nos puede hacer ese gran llamado que Él nos está haciendo. Es sorprendente e innegable su existencia. Eso es algo que no podemos negar. El mundo entero cambió cuando Él vino. De la historia partió de ahí, diciendo de su existencia, los hechos antes de Cristo y después de Cristo. Entonces la existencia de Jesús es real, existió, vino. ¿Pero a qué vino? Sabemos que existió y que la historia lo tiene grabado, pero ¿a qué vino? La Biblia nos dice que nos vino a hacer un gran llamado. Ven a Él. Vemos en esta anécdota que leía, que se dice que un padre salió a caminar con su pequeño en un bosque y de repente el pequeño tropezó en un montón de tierra en la cual había un hormiguero. Entonces las hormigas quedaron muy asustadas porque su hogar había sido destruido por el tropiezo del niño y andaban, si han visto a las hormigas, como locas corriendo para acá y para allá, y el niño las volteó a ver y le dice a su papá: papá, ¿qué he hecho? He destruido el hogar de las hormigas. ¿Cómo hacerle para decirles que lo siento? No fue mi intención arruinarles su hogar. El padre le dice: bueno, solamente que tú fueras hormiga, hablarías su idioma y ellas te entenderían. Pero como no lo eres, no te entienden. Moraleja, la enseñanza que Cristo, dice la Biblia que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y según la lectura que vamos a tener en San Juan capítulo 1, verso 14, Él se hizo hombre para venirnos a hablar y decirnos, llamarnos. San Juan capítulo 1, verso 14, nos dice así: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Aquel Verbo fue hecho carne, como el pequeño que se quería hacer hormiga para decirle a las hormigas que sentía tristeza que les destruyó su hogar. Cristo se hizo carne para venirnos a dar este mensaje. Este mensaje que cambia la vida de todo aquel que escucha y lo sigue. Es un mensaje, algunos le llaman, la Biblia lo llama las buenas nuevas, el evangelio, que algunos rechazan. Y a veces por ignorancia lo rechazan sin ni siquiera saber de qué trata, qué es. Por el simple hecho que sus padres tienen otra creencia y llega alguien y les dice: te quiero hablar del evangelio, dicen: no, yo soy católico, yo soy X creencia, y de eso no salen porque sus padres les enseñaron eso. Y la realidad es que no podemos decir si esto es bueno o es malo si no lo conocemos, si no lo comprobamos por nuestra propia cuenta.
el gran llamado de Jesús de Nazaret. ¿Quién era Jesús? Vemos que era el verbo en el principio y que ese verbo se hizo carne para habitar con nosotros los hombres. Y vimos, dice la palabra de Dios, que aquellos hombres que tuvieron la oportunidad de verlo, vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué gran dicha tuvieron aquellas personas de verlo en vivo y en directo. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, verso 13 al 17. ¿Quién es, una vez más, este hombre? Jesús de Nazaret. San Mateo, capítulo 16, verso 13 al 17. Dice así: Y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, y alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Quién era este hombre? Según la declaración de Pedro, ese era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este hombre era el Hijo de Dios. Por fe creemos, y según lo que nos dice este manual, la Santa Biblia, era el Hijo de Dios. ¿A qué vino? Era una persona, pues Dios, que dependiendo la perspectiva que uno tenga de Dios, ¿verdad? Pero creemos que Dios es un ser supremo, magnífico, y que su Hijo venga a la tierra, tiene que ser por algo importante, por algo que al Padre le interesa que resuelva. Entonces, si lo vemos de esa perspectiva de que el Hijo de Dios vino, es porque le interesa que yo escuche lo que me va a decir. Y es lo que hoy estamos haciendo, y es lo que deseo que en un futuro aquellos que escuchen esta transmisión, escuchen este llamado del Hijo de Dios, que vino a la tierra a decirnos: ven, así como nos dice en el libro de San Mateo, capítulo 11, verso 28. Al verso 30. San Mateo capítulo 11, verso 28 al verso 30, estas palabras. El Hijo de Dios llega y empieza diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es el mensaje que nos trae este hombre. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y no se está refiriendo a cansados de trabajar físicamente, que voy, trabajo 8 horas, 12 horas y me cansé y ahora voy a venir a Jesucristo. No. Cansados dentro, que solamente Dios y nosotros sabemos quién está sufriendo en este momento una lucha, una aflicción interina que no se puede combatir con descanso físico. Se necesita la ayuda de este Ser Supremo
que está dispuesto a ayudarnos y nos dice: ven, que yo os haré descansar y llevar mi yugo sobre vosotros. No nos dice que no vamos a tener aflicciones, no nos dice que no vamos a llevar cargas, porque al contrario, vamos a compartir su carga. Nos dice: llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así hallaremos descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta expresión de llevar mi yugo sobre vosotros, aquellos que crecimos en el campo o hemos visto de un yugo, es lo que se le pone a una yunta de animales, de bueyes, para que labren la tierra. Y suele pasar cuando uno de esos animales es algo brusco, no quiere hacerse manso, se jalonea y se va para un lado y se lastima él solo porque se jalonea, no quiere trabajar bien. Pero cuando uno del par de los animales es manso, tranquilo, sabe lo que debe hacer, no sufre, va jalando el arado y va tranquilo. Pero el otro que se jalonea, sufre y se lastima. Por eso dice Jesús: aprended de mí, que soy manso, soy tranquilo. Entonces van a dejar de sufrir, porque mi carga es ligera, porque no cambio de pensamiento, porque soy fiel. Venir a Él. Nos dice aquí en San Mateo capítulo 4 verso 17, nos dice San Mateo capítulo 4 verso 17, esta gran noticia. Y dice verso 17: y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Esta es la gran noticia que nos trae. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. El Hijo de Dios llegó a la tierra. Y esa buena vibra, esa paz que Él trae, se puede sentir en sus palabras. Así como cuando platicamos con alguien y sentimos esa positividad, esa paz interior que contagia. Y Él nos dice: arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué arrepentíos? Porque no se puede sentir ese reino de Dios o vivir ese reino de Dios si no nos arrepentimos y cambiamos nuestra forma de hacer las cosas. ¿Arrepentíos de qué? De los males, de las faltas que hacemos a veces inconscientemente y a veces conscientemente a nuestro Dios. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Qué hermosas palabras, qué gran noticia nos trae este hombre. Nos llama y nos dice que nos puede sanar, nos puede ayudar y que el reino de Dios se ha acercado. Para todo aquel que no tiene paz y que está sufriendo, sin duda alguna que esto es la solución. Solo hay que escuchar y aceptar este llamado. Nos dice el Evangelio de aquí de San Mateo, capítulo 4, verso 23 al verso 24, las cosas que el Hijo de Dios podía hacer. San Mateo, capítulo 4, verso 23 al verso 24. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corría su fama por toda la Siria, y le trajeron todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos,
y paralíticos y los sanó. Amén. Él no solamente dijo, pues vengan a mí que yo los voy a ayudar en palabras, sino con hechos. En aquel entonces toda la gente quería estar cerca de él. ¿Por qué? Porque vemos según el testimonio de esta palabra que sanaba a los enfermos y enfermedades que vemos que no se sanan con medicamento que hoy en día hay. ¿Quiénes venían a él? De diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. De estas enfermedades que los doctores luego dicen no tiene cura. Los declaran sin cura, desahuciados. Cuando alguien lo declaran paralítico para toda su vida, pues sin duda que es una noticia muy triste. Pero saber que hay alguien que puede ayudar, que nos puede sanar, pues es la mejor noticia que podemos recibir. El Hijo de Dios estuvo en la tierra e hizo estos acontecimientos. Y es el Hijo de Dios que nosotros creemos y el que nosotros seguimos. Porque sí, es verdad, estuvo hace casi 2000 años aquí en la tierra, pero no significa que ya no esté entre nosotros. Por fe creemos que Él aún está con nosotros y que aún puede hacer esos milagros. Qué hermoso era saber que había alguien que podía sanar estas enfermedades. Y vemos que la Biblia dice que corría su fama por toda Siria y que le trajeron todos los que tenían mal. Todos querían allegarse a él. Qué hermoso sería ver que toda la gente hoy buscara a Jesús más que otras cosas, que escuchara su llamado, que viniera a él. Y aún más hermoso, que lo buscara aún después de haber sido sanado. Porque suele pasar que muchos lo buscan solamente cuando están padeciendo alguna enfermedad, pasando por algo bien difícil, y los ayuda, porque no dudo que Jesús pueda ayudar a todo aquel que tenga algún mal, algún problema, y se olvidan de él, y se van, y al rato que vuelven a tener otro problema se acuerdan. Y no debiera ser así. Porque a nosotros cuando alguien pide de nuestra ayuda y le ayudamos y se va y después regresa solamente para pedirnos una vez más nuestra ayuda, pues nos sentimos un poco incómodos. Nada más diríamos, pues nada más me busca cuando me necesita. Cuando no, ni me conoce. Es algo incómodo. Así que la enseñanza, el llamado es, ven, si tienes problemas yo te ayudo. Pero y si aún si no los tienes, ven, porque no significa que no los vayamos a tener. No significa que todo en nuestra vida vaya a estar bien. Él mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad que yo he vencido al mundo. Habrá aflicción en nuestra vida. Pero tenemos aquí en Jesús una salida. Y nos dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 8, verso 12, el Evangelio de San Juan capítulo 8, verso 12. Estas palabras de Jesús a aquellos que lo escuchaban en aquel entonces. Dice San Juan capítulo 8, verso 12, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue
no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Amén. Él es la luz del mundo, y quien ande con Él no andará en tinieblas. ¿Y qué es andar en tinieblas? Literalmente, que alguien que anda en tinieblas anda en oscuridad. No puede ver el peligro cuando se acerca. Si alguien está escondido por ahí, le va a robar. O si hay enfrente de él o ella una piedra donde puede tropezar, o un vacío donde puede caer y morir. Quien anda en oscuridad no puede ver con claridad. Y por ende tiene aflicciones, se pierde, no sabe a dónde va o cómo llegar. Pero quien anda con Jesucristo, con el Hijo de Dios, de Él mismo vienen estas palabras que dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Sabrá a dónde ir, cómo llegar, no desviarse por el camino incorrecto. Esta es la enseñanza del Hijo de Dios. Este hombre, que no hay otro igual, de su importancia, que nos da esta enseñanza. ¿Y quién no se sentiría tranquilo, en paz, contento, feliz, sabiendo que tenemos a alguien que nos guía, que nos alumbra para cómo caminar en nuestra vida? Físicamente, si hoy tuviéramos de amigo al hijo del presidente de esta nación o al mismo presidente, pues nos sentiríamos dichosos, nos sentiríamos bien, sabiendo que tenemos de amigo a alguien importante, que si yo ocupare algo, algún favor, tuviera alguna necesidad, puedo decirle que me ayude, y como es mi amigo, no me va a negar la ayuda. Pues me sentiría yo más tranquilo, más confiado, porque conozco a alguien importante. Y el Hijo de Dios, ¿qué tan importante es para usted? ¿Acaso no es importante? Él nos está diciendo lo que puede hacer, en lo que nos puede ayudar. Es por ello que es sumamente importante conocer de esta verdad, de este evangelio que Él nos trajo. ¿Por qué? Como lo dice la palabra, esta verdad nos hará libres, nos hace estar confiados. San Juan, capítulo 8, verso 31 al verso 32. Aquí mismo en este capítulo, en el verso 31 al verso 32, dice Jesús: y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Amén. Si vosotros permanecéis en mí, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceremos esta gran verdad. ¿Y nos libertará de qué? De mentiras, falsedades que el mundo entero está lleno, creencias que no son efectivas, especialmente aquellas de creer en ídolos, imágenes, que obviamente si les pedimos y nos arrodillamos y les suplicamos, no va a pasar mi milagro, porque esa imagen no tiene el poder que el Hijo de Dios tiene, que mismo Dios lo tiene. Nos liberta y nos hace libres y nos abre los ojos para ver lo que es verdadero, lo que es real. Y entonces podemos ver el poder que realmente esta palabra tiene, el cambio en nuestra vida y las bendiciones de Dios también. Podemos valorar más las cosas.
si permanecemos en esta gran verdad. Si hacemos como aquellos que solamente buscan a uno por un favor, y cuando ya no necesito el favor me voy, pues esa verdad no nos va a libertar, porque vamos a regresar a la mentira. Es importante que nos mantengamos fieles, escudriñando esta verdad que nos abre los ojos para ver lo que es real y ya no vivir en la mentira. La verdad nos hará libres. Dice San Juan capítulo 6, verso 64, el verso 65. Lo que suele pasar. San Juan capítulo 6, verso 64 al 65. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Amén. Tristemente, aún con lo que veían que él hacía, algunos no creían. No creían en él. Y por ende no miraban los milagros en su vida. Hoy en día hay algunos que aún no creen en él, que no creen que él pueda hacer las cosas. Probablemente sí, porque no lo ven. Si aquellos que lo miraron en vivo, presente, de carne y hueso, no le creyeron, más a hoy en día que no lo podemos ver físicamente, ¿verdad? Por ello es importante que pidamos a Dios que nos abra los ojos y nos conceda fe para poder creer en esta verdad. Porque como dice en este versículo, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Que Dios nos conceda ese poder de creer en su Hijo, en su palabra. La gran verdad que solo Jesús tiene palabras de vida y que nadie más nos las puede decir. Aquí mismo en San Juan capítulo 6, verso 66, seguimos leyendo, nos dice: desde esto muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Al verso 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis vosotros iros también? Y respondiendo Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. ¿A quién podemos ir y nos pueda decir estas palabras que Jesús nos dice? ¿A quién? La realidad es que no habrá alguien más que nos ofrezca lo que el Hijo de Dios nos está ofreciendo. Y este hombre Pedro tenía una fe tan grande que lo declara con esta pregunta de reflexión: ¿a quién iremos? Él ya había visto lo que Jesús hacía y por fe creía que él era el Hijo del Dios viviente. Y sabía que no habría a dónde más ir que pueda recibir la ayuda que con Jesús. Y lo grande, hermoso de hoy en día que podemos tener es que esta ayuda no está limitada a quizás solamente a gente adinerada o gente con poder, sino a todo aquel que lo quiera recibir. No hay acepción de personas.
Solo vengamos a Él y comprobémoslo con nuestros propios ojos, si realmente existe, si realmente tiene ese poder. Y que no le digan, que no le cuenten, porque quizás le mienten. Compruébelo, búsquelo y lo encontrará. Y cuando lo encuentre, no lo deje jamás, porque es como regresar a vivir a la mentira. Nos sigue diciendo este hermoso mensaje de Jesús en San Juan capítulo 6, verso 33 y 35. ¿Qué más nos dice este hombre? Jesús de Nazaret, San Juan capítulo 6, verso 33 al verso 35. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Qué gran mensaje es este. ¿Cómo explico que si yo vengo a Él no tendré sed y no tendré hambre? ¿Cómo? Bueno, no está hablando de comida física, sino de comida interior que nuestro espíritu necesita. Palabras de aliento, de ánimo que nos alimenta nuestro ser interior. Y que cuando venimos y leemos este mensaje, estas grandes verdades, nos levanta el ánimo, nos revive una vez más. Y no necesitamos más para sanar nuestro ser interior. El Hijo de Dios nos trae este mensaje, que Él es el pan de vida. Solo que vengamos a Él, que lo busquemos. No sabemos qué hacer. Muchos no saben qué hacer con su vida. No saben a dónde ir. Pero el Hijo de Dios nos dice, San Juan capítulo 14, verso 6. San Juan capítulo 14, verso 6. Y Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Aquí está el camino a seguir. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Debemos buscarlo y cuando lo encontremos, sigámoslo. Y sigámoslo de cerca. Porque si nos ponemos a seguir a alguien, seguirle sus pasos, de cerca podemos ver sus huellas y podemos ir a donde Él va. Pero si nos alejamos, perdemos la huella, perdemos el rastro. Y entonces no sabremos a dónde ir. Debemos de mantenernos cerca de Él para poder seguir sus pasos. Lejos de Él no sabremos qué hacer. Él es el camino, a Él debemos venir. No sabemos qué hacer, busquémosle en oración, con súplicas y aún con llanto, porque Él solamente podrá comprender nuestro dolor, nuestra aflicción. Y Él responderá. Aquí tenemos una gran oferta, un gran llamado. Breaking news, noticias de última hora.
El Hijo de Dios nos está llamando, nos ofrece ayuda. ¿Necesita usted ayuda? Recíbala, que Él se la puede dar. Y nos sigue diciendo San Juan capítulo 15, verso 16. San Juan capítulo 15, verso 16 nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hemos sido elegidos por el Hijo de Dios con un propósito: que llevemos fruto, que hagamos buenas obras, porque esas obras nos abrirán las puertas de los cielos. Dios escuchará nuestras oraciones. Miraremos ese milagro que tanto hemos anhelado o que tanto le estamos pidiendo. Si nos mantenemos fieles haciendo la voluntad de Dios y de su Hijo amado. Y no tengamos miedo al rechazo, porque puede pasar que si usted no es cristiano, que si usted no ha aceptado este evangelio, y cuando lo acepte, va a estar en contra de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, y lo van a rechazar y le van a dejar de hablar. Pero teniendo la amistad del Hijo de Dios, ¿qué más puede valer? No hay pero que valga. No tengamos miedo a dejar todo por seguir esta nueva enseñanza, porque es verdadera. Y nos termina diciendo, vamos ya a ir terminando con esta última lectura en San Lucas, capítulo 12, verso 32. San Lucas, capítulo 12, verso 32. Es la última lectura que vamos a tener. Y nos dice así estas hermosas palabras: no temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Amén. No temáis, pequeño rebaño, porque Dios le ha agradado darnos el reino a su Hijo amado, que vino a la tierra y nos está llamando. Aún hoy en día nos está llamando, y Él es mucho más grande que el problema que pueda tener en este momento. No tengamos miedo. Quiero terminar con esta anécdota que leía de un pequeño que le preguntó a su padre si Satanás era más grande, y le dice: papá, ¿Satanás es más grande que yo? El padre le dice: sí, hijo, es más grande. Y le pregunta el pequeño: papá, ¿Satanás es más grande que tú? El padre le dice: sí, hijo, Satanás es más grande que yo. Y el niño se quedó pensando y un poco triste, y después le pregunta: papá, ¿Satanás es más grande que Jesús? El padre le dice: no, hijo, Satanás no es más grande que Jesús. Jesús es más grande y más poderoso que Satanás. Y el niño, sonriente y feliz, dice: entonces no le tengo miedo. Así debemos ser nosotros. Teniendo a Jesús de nuestro lado, a nada ni nadie le debemos tener miedo. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.